Y aquí en el piso, bueno, súper acompañada por dos concejales por un lado está Florencia Rollier, del radicalismo Cambiemos, y por otro lado está Maya Luna de Libres del Sur. Bueno, ahora están en una nueva conformación, ¿no?, de cara a las nuevas elecciones, con la unión Stolbizer-Massa. Así que ustedes también van a formar parte de esa integración. Estamos caminando esa propuesta. Justamente la idea es una alternativa a una falsa polarización, así que intentaremos generar una alternativa que sea lo suficientemente amplia como para dar esa batalla. Está entonces, bueno, y con Florencia Rollier del radicalismo. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo ¿qué te tal? va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Primero quisiera que nos cuentes cómo están ustedes. Algunas cosas hemos leído, por supuesto, Sí. hemos escuchado algunas declaraciones tuyas. ¿Cómo están hacia adentro con la gente del PRO, digamos? Ujú. Bueno, yo obviamente voy a hablar en nombre de mi espacio, ¿no? Seguro. Que es un sector del radicalismo en el que confluyeron los dos precandidatos a intendentes que tuvo este partido en la última elección, que son Claudio Pérez Irigoyen y Sergio Panela. Nosotros, después de las PASO, nos pusimos a disposición de Julio Garro, le pasamos todos nuestros proyectos, el proyecto de gobierno de Claudio Pérez Irigoyen. Yo especialmente, digamos, más allá de que después los dos precandidatos hayan confluido en el mismo espacio, originalmente yo pertenezco al espacio de Claudio Pérez Irigoyen, iba en la lista de Claudio. Le pusimos a disposición el proyecto de gobierno de Claudio Pérez Irigoyen y bueno, comenzamos a transitar la gestión y tengo que decirlo, desde el comienzo empezamos a sentir diferencias, ¿no? Que las planteamos, por supuesto que las planteamos hacia adentro, respecto del rumbo que tomaban la gestión, de las decisiones que se tomaban. Bueno, la verdad es que nunca tuvimos ningún tipo de injerencia a la hora de la toma de decisiones. Por lo tanto, digamos, no pudimos, en el caso de que nosotros considerábamos que el rumbo no era el correcto, no pudimos cambiarlo. Y bueno, un punto de inflexión tuvimos cuando nosotros... ¿Se sintieron usados? No es la palabra usados, nos sentimos un poco defraudados. En el barrio, digamos, y en la jerga coloquial, cuando alguien contó con el apoyo abiertamente, sí, y estuvieron de la mano, codo a codo laburando, y de golpe no son tenidos en cuenta, digamos. Sí, tampoco no es que estuvimos codo a codo trabajando. Nosotros planteamos nuestra opción en la interna, perdimos y nos pusimos a disposición de que ganaba como corresponde, y le pusimos todo lo que nosotros teníamos, tanto desde lo que tiene que ver con las ideas, los proyectos, como de los recursos humanos para llevarlos a cabo. Digamos, más que usados, nos sentimos defraudados, en el sentido de que depositamos confianza y expectativa en que de una vez por todas la plata iba a despegar, ¿no? Iba a dejar atrás tantos años de abandono, de mala planificación, bueno, lo que todos conocemos. Tuvimos un punto de inflexión que fue el proyecto de la auditoría municipal. Este es un proyecto en el que nosotros lo planteamos en las PASO. Vino el auditor general de la Nación, porque el proyecto lo que plantea es la creación de una nueva institución de control que toma como espejo, digamos, como referencia a la Auditoría General de la Nación. Es decir, la misma institución, pero a nivel municipal. Y vino Leandro Despuy, que estaba muy entusiasmado con el proyecto. Lo presentamos. Después de las PASO se lo ofrecimos a Garro y él lo tomó. Y lo volvimos a presentar con Leandro Despuy también. Y después cuando asumió, al poco tiempo de asumir, yo lo presento en el Consejo Deliberante y ahí, bueno, me doy cuenta, me hacen saber que no va a salir ese proyecto porque, digamos, el intendente no estaba de acuerdo. Con lo cual ahí nos quedaron dos cosas claras. Primero, que los compromisos de campaña no estaban dispuestos a cumplirlo, porque esto había sido un compromiso de campaña.
Y segundo, que no había una voluntad clara de combatir la corrupción, porque lo que nosotros planteamos es que el Tribunal de Cuentas, tal cual existe hoy, primero que es una institución que tiene 600 años, viene de la España del 1400, que es la justicia de cuentas, que después se transforma en el Tribunal de Cuentas y es de la colonia del virreinato español. Era el mecanismo que tenía la corona para controlar cómo se gastaban los dineros públicos. Y que fue desplazado en la nación justamente por su ineficiencia y su atraso, digamos, en cuanto a la efectividad del mecanismo de control por una auditoría general. Y nosotros planteamos lo mismo acá en La Plata, una auditoría municipal, porque está claro que el Tribunal de Cuentas no ha sido efectivo de ninguna manera para combatir la corrupción. No ha habido ningún caso de corrupción que surja del control que ejerce el Tribunal de Cuentas sobre el destino de los dineros públicos, y mucho menos causas judiciales. Entonces se nos dijo que no se estaba de acuerdo con este proyecto y nos quedó muy claro que no había voluntad de combatir la corrupción. Y eso para nosotros es un tema que no se presta a debate. O sea, nosotros podemos debatir muchísimas ideas, muchísimos proyectos, pero el tema de la corrupción no se presta a debate. O se combate o no se combate. Entonces ahí medias tintas no puede haber. Sentimos que nuestros caminos comenzaban a distanciarse. Lo mismo sucedió con el otro proyecto que presentamos, que es la obligatoriedad de declaraciones juradas para funcionarios, declaraciones juradas y antecedentes penales, que es ni más ni menos que lo que presentó la gobernadora. Bueno, se habló, fue un eje de campaña, ¿no? Sí, pero de hecho hoy en la provincia de Buenos Aires está vigente este mecanismo de control a partir de un decreto de la gobernadora Vidal. Entonces nosotros lo que pedíamos era ni más ni menos que el cumplimiento, bajar lo que estaba sucediendo en la provincia a nivel municipal. Tampoco se estuvo de acuerdo con este proyecto, así que bueno, ahí nos quedó muy claro cómo venía la cosa, ¿no? Después tenemos nos quedó muy claro que solo nuestra tarea estaba vinculada a los aportes que podíamos hacer desde lo legislativo y que no teníamos ningún poder de decisión en cuanto a lo que tenía que ver con el rumbo de la gestión. Y decidimos igual seguir aportando y presentamos casi más de 50 proyectos vinculados a todos los problemas que tienen hoy los vecinos de La Plata, desde el transporte, el tema de la basura, el tema del medio ambiente, digamos, abarcamos todos. Y la verdad es que son todas ideas y propuestas para que la gestión sea la mejor gestión. Ninguno se tuvo en cuenta, no se debatieron los proyectos, no se aprobaron, mucho menos por supuesto. Y también tengo que decir que no es que solamente mis proyectos, en general los de ningún concejal se aprobaron durante todo el 2016. Y tampoco, y esto sí es grave, el Departamento Ejecutivo envió ningún proyecto de ordenanza, salvo a los que está obligado, ¿no? Como la rendición de cuentas, el presupuesto, etcétera, etcétera, ningún proyecto de ordenanza que deje de manifiesto cuáles son las herramientas que cualquier ejecutivo, cualquier gobierno, en principio lo que hace es disponer de estas herramientas legislativas que son las que le permiten gobernar después, ¿no? Y marcar un rumbo de la gestión. Bueno, tampoco el Ejecutivo mandó ningún proyecto durante 2016, así que nos quedó muy claro. ¿Cómo pueden convivir en una... A ver, esto es como una separación de hecho y están compartiendo un espacio donde en realidad prácticamente no hay comunicación, porque si no hay forma de ponerse de acuerdo en algo. ¿Cómo se comunican? No, bueno, nosotros intentamos muchísimas veces, de hecho lo que pasó por ejemplo en el mercado regional, nosotros hablamos muchísimo con el intendente y primero de lo que estaba sucediendo en el mercado, de la necesidad que había de transparentarlo, de tomar medidas, y nunca se nos escuchó, por eso terminamos en una denuncia penal. ¿Qué pasó con esa denuncia? Sí, está en manos de la justicia. Tenemos el fiscal pidió un montón de medidas para que el Ejecutivo debe contestar, y bueno, estamos esperando, pero la causa está y está avanzando. Veremos qué es lo que decide la justicia. No, pero vos me decías cómo convivimos. Bueno, claro. Nuestro compromiso, nosotros lo que tenemos muy claro es que no seguimos a personas, seguimos ideas. Y nuestro compromiso es con Cambiemos, es con todos los vecinos que votaron un cambio en el 2015
y con los valores y las ideas. No, queda claro. A ver, Sí. queda claro que el compromiso queda con ese acuerdo, porque ustedes le responden a la gente, no a la otra mitad. Pero en definitiva, para poder lograr que una gestión sea posible, la están remando a brazo partido por un lado ustedes y por el otro lado ustedes dicen que no son escuchados. Sí. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo pueden plasmar una buena gestión si todo va a ser a medias? Claro, bueno, pero eso no depende de nosotros. Claro. Depende del departamento ejecutivo, digamos, del que hoy encabeza la gestión. Nosotros no, digamos, nosotros los queremos ayudar, ahora no podemos obligarlos a que se dejen ayudar, ¿no? Claro, no, queda claro. El tema es la pregunta abierta, ¿no? Que uno se hace a partir de estas cosas que suelen pasar y vienen de tiempo, ¿no? En la política, donde se arman y se siguen armando distintos frentes, corrientes, como lo quieran llamar, que me parece genial porque en algún punto tienen un objetivo, que era ganarle al kirchnerismo, que venía metiendo la pata duro y parejo, como veníamos, que era visible. Ahora, una vez logrado el objetivo, el tema está gestionar. Claro, porque en realidad hay ¿Cómo? dos cosas. Una cosa es la estrategia, digamos, la alianza en función alianza de una electoral, elección, claro, claro. la alianza electoral, Ujú. y que es una estrategia. Sí, Y después sí. la otra es la alianza de gobierno. Digamos, si hay una coalición de 3 partidos, como es el caso de Cambiemos, Ujú. se supone que es porque es más rica que si hubiera un solo partido, Sí, ¿no? no, Entonces obvio, eso tal cual. se supone que hay que aprovecharlo también. Entonces, la alianza, si fuera una alianza de gobierno, es decir, si los 3 partidos tuvieran injerencia por igual en cuanto a las decisiones que se toman en el gobierno, me Ujú. parece que todo sería mucho mejor. Porque lo que no puede suceder es que una alianza de gobierno termine siendo que uno de los partidos es el que impone absolutamente todas las ideas y el rumbo, y los otros solamente tienen que acatar, digamos, ¿no? Eso no es una coalición de gobierno, porque para eso, digamos, es un solo partido y listo. ¿Sí? Sí, sí, Si sí, uno sí. se va a desdibujar de tal manera que pierde su identidad partidaria porque se empieza No, a ser no, absorbido por el no, partido no, dominante, No, no, termina en claro. un solo partido, digamos, y se pierde la riqueza esa de que, bueno, eran 3 partidos con orígenes distintos, con historias distintas, que cada uno puede aportar lo suyo y enriquece la propuesta. Si no, se termina empobreciendo. No, eso queda clarísimo, eso queda claro. El punto era, venía a cuento de este tipo de determinaciones que fueron eje de campaña, como suele pasar. Como eje de campaña tienen determinados temas. Cuando llegan al poder... Ah, sí, bueno. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos que los compromisos se cumplen. Porque aún estamos a tiempo, ¿no? Para que se Claro, pueda cumplir. sí, Digo sí. esto para la gente que conforma todo, Cambiemos. Sí, porque la además gente eso del es PRO. subestimar a los ciudadanos. Ujú. Creer que uno le puede decir una cosa, decir blanco, después llega y hace negro y no pasa Más que nada. subestimar, me parece destratarlo. Es Me parece de- una es- falta de respeto. Totalmente. Bueno, y eso tiene consecuencias, porque la gente no es ni tonta ni se No. deja maltratar. Y después actuará en consecuencia, ¿no? Pero además tiene que ver con una cuestión de principios y de ética personal de cada uno. ¿Cómo se puede decir una cosa y después hacer otra? ¿Sí? Exacto. Bueno, para hablar precisamente de ese tema también estamos aquí con Maya Luna, concejal de Libres del Sur, que bueno, en esta nueva conformación de cara a las próximas elecciones, a las primarias que vienen ahora, respecto de la gestión que está llevando adelante Cambiemos, ¿qué fallas estás encontrando y qué cosas a favor? No hablemos todo lo malo, debe haber muchas cosas buenas, evidentemente. Bueno, justo precisamente la escuchaba a Florencia y lo cierto es que coincido muchísimo en varias de las cosas que dijo. Tenemos nuestras diferencias seguramente porque pertenecemos a experiencias partidarias distintas, también hemos tenido puntos de coincidencia en un montón de otras situaciones, pero para nosotros hay algo que es muy claro: si decimos una cosa y hacemos otras
eso se llama mentira. Y para nosotros lo que prevalece en el gobierno que tenemos hoy a nivel local, en la provincia y también a nivel nacional, es una mentira. Las promesas de campaña, o por lo menos las consignas por las cuales se intentó ser una alternativa al gobierno del que veníamos con el kirchnerismo, hoy no solo no se están cumpliendo, sino que se realiza todo lo contrario. Entonces, para nosotros ahí, nosotros desde Libres del Sur siempre tuvimos vocación frentista, por eso apostamos a armar alianzas que, como decía Florencia recién, son estratégicas en función de un proyecto de país que tenemos. Y es necesario que podamos confluir incluso con espacios en los que no tenemos total coincidencia, pero donde lo que tenemos que hacer prevalecer son los puntos en los que sí coincidimos. Exacto. Ahora, de la misma forma que decía recién Florencia, cuando de una coalición de gobierno solo es uno de los partidos el que ejerce la dirección, el rumbo de ese gobierno, y el resto no tenemos posibilidad de aportar efectivamente a que ese gobierno sea mejor para las mayorías, ahí hay un punto de inflexión claro para nosotros desde nuestro punto de vista, donde no podemos, si no tenemos manera de aportar, ese no es el espacio al que apostaríamos justamente. Entonces nos parece que ahí hay una diferencia, una mirada distinta en lo que sucede hoy en la realidad, en cómo leer la coyuntura, y tenemos una visión de que claramente es un gobierno de empresarios, más allá de las alianzas que conforman o los partidos que conforman esa alianza de Cambiemos. Hoy se gobierna para unos pocos y no para la mayoría, y eso se evidencia en la política de ajuste que hay, que recae sobre los trabajadores y sobre los sectores populares. ¿Cómo estás viendo en el plano local la gestión de Julio Garro? La verdad que nos preocupa muchísimo, no hemos visto ningún avance en concreto. Esto que mencionaba, bueno, también en eso coincidimos con Florencia, lo que mencionaba en cuanto a un montón de cosas que deberían ser de fácil resolución, como hablábamos al principio del tema de la luminaria, que es ni más ni menos que hablar del problema de la seguridad, inseguridad. Que tengamos escuelas que, si bien dependen de la provincia, deberían contar con un Estado municipal que las esté apoyando para que justamente se aplique el fondo educativo en función de esas mejoras. Y lo que se ve en la rendición de cuentas es que una gran parte de la plata que estaba destinada durante el 2016 a ejecutarse no se ejecutó, cuando el gran argumento es que no hay plata para llevar adelante esas políticas. Entonces, si no hay plata, ¿qué sucede con esa plata que no se terminó de ejecutar? ¿Dónde va esa plata? Y en realidad quedó, como dice Maya, quedaron 55 millones de 120 que era originalmente el Fondo Educativo 2016, quedaron sin ejecutar. Obviamente quedan en la cuenta se suman a lo que este año 2017 el Fondo Educativo asciende a 190 millones. El problema es que, primero, cuando no se ejecuta el presupuesto, hay un porcentaje de plata que se pierde ya solo por inflación. Hay un porcentaje de plata que se perdió solo por el hecho de estar ahí quieta. Y segundo, que bueno, todos conocemos cómo están las escuelas públicas de la ciudad de La Plata, ¿no? Están en un estado lamentable. Y este fondo educativo surge de la ley, una ley nacional que lo que hace es transferirle a la provincia un dinero que la provincia a su vez se lo transfiere a los municipios, para que sean los municipios, por una cuestión de cercanía, los que garanticen que ese fondo llegue a las escuelas. Y según el dictamen de diciembre del 2015 del Tribunal de Cuentas, ese dinero solo puede ser utilizado con fines educativos, es decir, para educación. No puede destinarse con otro Pero fin. no lo están recibiendo. Sí, todos los meses. A ver, durante ¿Cuánto? 2016, todos los meses el municipio recibió promedio de alrededor de entre 10 y 11 millones de pesos. Y ahora ya se recibieron los meses de enero, febrero y marzo y abril de 2017, ya también ingresó eso a la cuenta. O sea, con el concejal Luciano Sanguinetti nosotros planteamos un proyecto de ordenanza para buscar un mecanismo para que ese dinero llegue efectivamente y de manera rápida y garantizar que llegue a todas las escuelas públicas de la ciudad de La Plata. Porque lo que sucede, que acá se confunde un poco el tema, es que ese dinero no es del municipio, ese dinero es de las escuelas.
y tiene que llegar a las escuelas. Entonces, lo que nosotros planteamos era que un porcentaje, un 50%, llegue de manera directa, es decir, se establezca un mecanismo de coparticipación escolar, digamos, Claro, donde claro, en función que de la cada- matrícula, en función Claro. de varios ítems, se distribuye de manera directa y de manera que todas las escuelas tengan un fondo Ustedes presentaron un razonable, proyecto. sí, razonable para que puedan afrontar todos los gastos menores de mantenimiento que tienen Claro, todas las claro. escuelas. Hoy, Claro, lo lamentablemente... que normalmente la cooperadora termina Sí, cubriendo. claro, con al bolsillo de los Claro, padres, claro, digamos. claro. Hoy la cooperadora está comprando las tizas en la mayoría de las escuelas, Ujú. los productos de limpieza, ¿no? Y esto es una vergüenza porque hay dinero público para eso. Entonces planteábamos eso y que la otra parte, el otro 50%... ¿Y a dónde va ese dinero entonces? Porque si no está... Esa es la gran pregunta. Por No, eso bueno. para nosotros lo que cabe es, la palabra ni siquiera es ineficiencia, es mentira. Los primeros meses podía llegar a comprenderse el argumento de que se recibió un Estado municipal, provincial y nacional en pésimas condiciones y que no había dinero para afrontar un montón de gastos en función de cómo estaba, por ejemplo, el sistema educativo. Está bien, Pero pero lo la cierto es herencia que no la pueden sostener ¿cuánto tiempo? y el problema es que ya pasó más de un año de ese gobierno y como decía Florencia recién, la plata llegó todos los meses y era para las escuelas y en un contexto donde el gobierno no quiere discutir una paritaria para los docentes, bajo el pretexto también de lo que debe priorizarse es la educación de los niños, si efectivamente se quiere priorizar la niñez y los derechos de los niños y de la juventud, ¿cómo puede ser que de la cantidad de dinero que recién mencionaba Florencia, que son alrededor de 120 millones, se ejecutó menos de la mitad? Y no porque entonces el argumento no es que faltaba dinero, sino que se espera este año, 2017, año electoral, también de alguna manera utilizarlo para la campaña, efectivamente mostrar que se están haciendo cosas, pero que en realidad había una emergencia y había que resolverlo. Entonces nos parece Claro. que es complejo la situación en la que... Esto que pasa en el municipio pasa a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo sostengo por ahí como mucha gente este tema de las elecciones de medio término, que terminan en realidad complicándonos, no sé si a ustedes políticamente también, pero en realidad es como que nunca terminan de estar en campaña. Cuando gestionan realmente sin estar pensando en la campaña y sin estar guardando la platita porque la van a necesitar. Ese es el punto. Mira, si uno está en la gestión, si uno es gobierno, tiene que tener claro que, digamos, a mitad de término lo que se hace es plebiscitar esa gestión, es decir, la gente hace una evaluación de lo que hay y actúa en consecuencia. Entonces, para un gobierno no hay mejor campaña que la gestión, y la gestión no es los últimos días antes de la elección. Eso es subestimar también a los ciudadanos. La gestión es desde el primer día que yo me hago cargo hasta el día que tengo que rendir cuenta, Hasta que en que este dejas caso el cargo, y claro. en este caso también el día de la elección, que yo tengo que rendir cuenta de alguna manera. Pero lo que sucedió con esto del fondo educativo es que cuando nosotros planteamos este proyecto de ordenanza, que era el 50% de manera directa en las escuelas y el otro 50% para grandes obras, tuvimos muchísima resistencia porque se nos dijo que ese dinero se necesitaba para pagar sueldos. Ustedes saben que el municipio tiene jardines maternales, jardines de infantes. Bueno, estos... ¿Cuántos son en total los jardines que tienen? no tengo el número exacto. Maternales y son 11 aproximadamente. Había uno que no estaba funcionando. El tema es que el fondo educativo existe a partir del año 2013 y los jardines existen desde hace como 30 años, la mayoría, bueno, y otros menos. Pero lo que quiero decir es que siempre el municipio afrontó los sueldos de sus empleados con recursos propios. Entonces, utilizar un dinero que viene para las escuelas, porque la única forma que se pensaba que de garantizar era la cuestión de cercanía que tenía el municipio con los establecimientos, utilizarlo para pagar sueldos realmente es una ¿Eso tomada por qué? de Porque pelo. hay más empleados. ¿De qué se está hablando? No, entonces? lo que nosotros creemos es que se hacía pasar como que se pagaban sueldos, pero se utilizaba para otra cosa, obviamente. De hecho, acá se pagaron todos los sueldos, porque a nosotros se nos dijo que de los 120 millones, solo 20 podían utilizarse para obras, y los otros restantes se necesitaban para pagar ¿Qué pasa sueldos. con la información, el acceso a la información pública? Digo, porque si ustedes no están teniendo claro qué es lo que está pasando, todo el resto de la sociedad menos. Bueno, para ponerte un ejemplo, en este momento se está inaugurando el refugio para mujeres víctimas de violencia, el refugio municipal por el cual venimos peleando hace muchos años, desde que se cerró el único refugio con el que contábamos, que ya de por sí tenía bastantes falencias con el gobierno de Bruera.
y todavía estamos esperando la información de el funcionamiento que va a tener ese refugio, porque no es un refugio de una ONG, de una fundación, es un refugio del Estado y por lo tanto implica que todos podamos tener. No, el lugar siempre es una cuestión de reserva porque justamente necesita tener seguridad para las personas que ahí se alberguen provisoriamente. No es lo importante la dirección, lo que sí es importante es qué funcionamiento va a tener, con cuántos recursos va a contar, cuál va a ser su plantel de profesionales, porque no es lo mismo que lo atiendan 3 personas a que las 3 personas tengan una formación jurídica, una formación como psicólogas, o sea, todo lo que necesita un equipo interdisciplinar. Esa información, hasta la semana pasada, la hemos pedido reiteradas veces, no estaba transcripta en papeles, por lo tanto, uno entiende las coaliciones y las alianzas para justamente aportar un proyecto desde distintas miradas y con la experiencia de los distintos partidos. El tema es hasta dónde también terminamos siendo cómplices donde no podemos aportar porque no nos dan lugar a eso. Ahí por ahí es la visión distinta que tenemos con el espacio del radicalismo que hoy confluye en Cambiemos, porque lo cierto es que si ni siquiera ellos dentro de la alianza pueden tener acceso a información o la posibilidad de debatir desde adentro cuál es el rumbo que está teniendo nuestra ciudad, nos preocupa sobremanera. Nosotros tenemos proyectos cajoneados desde el 2010. Ni hablar los que vienen por el Parlamento de Mujeres, absolutamente todos, sin ningún tipo de debate. Pero no es posible el acceso a la información, y si no hay acceso a información es porque no hay, se hizo una campaña contra la corrupción del gobierno anterior, pero ¿cuál es la diferencia con el gobierno presente? Sabemos que tiene que irse, concejal Rollier, antes de irse, como justamente acaba de mencionarla de alguna forma, que el espacio de radicalismo no estaba lo que acaba de escuchar, ¿no? ¿Qué tiene para decir al respecto? No, bueno, nosotros tenemos muy claro con quién es nuestro compromiso. Y no vamos a resignar nuestro lugar, digamos, no vamos a resignar Cambiemos, no vamos a resignar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical por una circunstancia o una coyuntura que tiene que ver con una coalición electoral donde circunstancialmente el partido que salió ganador está imponiendo ideas que nosotros creemos no se condicen con los valores y los principios que promulgó Cambiemos, que casualmente son coincidentes con la Unión Cívica Radical. Así que nosotros nos debemos a nuestras convicciones, a nuestros principios, y vamos a seguir trabajando en ese sentido, más allá de cualquier otra cosa. Ese es nuestro compromiso. Y por supuesto con los vecinos que votaron el cambio en octubre de 2015. Creemos que todos esos vecinos que en ese momento pusieron su confianza, su voto de confianza en Cambiemos, y hoy se sienten decepcionados, al igual que nosotros, bueno, tienen que tener una opción, se merecen una alternativa que les permita, digamos, seguir creyendo en que estas ideas, estos principios y estos valores se pueden plasmar en proyectos que puedan transformar la realidad y no necesariamente empezar a creer que, bueno, que tienen que volver los que estaban antes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, concejal. Gusto, que tengas una excelente jornada, bueno, entonces. Gracias por venir. A ver, nosotros ya estamos casi despidiéndonos. Vamos a... ahí estamos, nos despedimos así al aire. Tiene que retirarse por compromisos la concejal, así que... Y una última preguntita a Maya Luna, concejal por Libre del Sur, porque bueno, corresponde porque antes comenzó Florencia, ¿no? Si no hubiera sido lo ideal que las dos puedan retirarse juntas. ¿Qué cambios proponen ustedes? Nosotros creemos que, en primer lugar, se está intentando nuevamente plantearle a los ciudadanos una falsa polarización entre una idea que se votó con una gran parte de la población que apostó un cambio y que estaba esperanzada en ese cambio y que hoy en gran parte se ve defraudada, como lo decía la propia concejal dentro del bloque de Cambiemos. Pero creemos que la opción que le sigue a eso no es volver al kirchnerismo, porque tuvimos muchos años donde, más allá de un relato inteligente que han tenido de banderas del campo popular, lo cierto es que la economía no solo no se resolvió, sino que además hubo una extranjerización de la economía, una profundización de un problema que nos terminó afectando y llevando a donde estamos hoy. Y en concreto para eso
nosotros creemos que hay otras alternativas, que hay que construirlas, y ese construirlas implica un esfuerzo grande, porque no es fácil llevar adelante una alianza, nosotros lo comprendemos, y en esto que decía al principio siempre tuvimos vocación frentista, eso implica poder poner sobre la mesa las coincidencias, pero también las diferencias, porque sería una mentira pensar que armamos una alianza todos los que pensamos igual y nada más. Y justamente poder gobernar en la democracia implica... Claro, hasta no sería inteligente, porque si no, ¿cómo haces? No, y la democracia implica ponernos de acuerdo, aprender como ciudadanos, a ponernos de acuerdo, incluso entendiendo que tenemos diferencias, pero tiene que haber un objetivo común, que ese va a ser el punto de inflexión de cualquier alianza que nosotros hagamos, que es... que ninguna cosa nos condicione a nuestro objetivo. ¿Qué cosa los une? Esta ya para cerrar, que tenemos a Silvia Franco ahí con temas bastante complejos como discapacidad y un montón de cosas alrededor de ese tema. ¿Qué cosa los une a Margarita y qué cosa los une a Massa? Bueno, con Margarita hace años venimos conformando el Frente Amplio Progresista. Nos parece que hay valores que desde su espacio muestran una diferencia abismal en cómo creemos que hay que construir a la herramienta de la política en otra cosa que lo que hoy tenemos. Su trabajo y su honestidad son algunos de los valores que para nosotros son fundamentales para generar un cambio cultural en la herramienta política, porque bueno, nos han enseñado en los últimos muchos años de que la política es para los corruptos, de que la política no solo trabaja para algunos. Nosotros entendemos que hay que transformarla, esa herramienta, y que para eso se necesita sobre todo participación popular, y que no tiene que ser un eslogan de la izquierda nada más, tiene que trabajarse concretamente. Bueno, muchísimas gracias, Maya, por este tiempo, y será hasta prontito. Seguramente. Sí, donde se vengan las ruedas un poquito más complejas, me parece, más Sí, complicaditas. me parece, es un año para debatir mucho, porque los platenses en particular necesitan poder escuchar las propuestas que tenemos, pero las propuestas también que se pueden ver a diario, porque una cosa es salir a decirlo y después hacerlo. No, y además, ¿qué está pasando con la banca 25? Si la están usando o no. No se está usando. Bueno, sería interesante esto para los vecinos. ¿Existe una banca? A ver, coméntalo vos. Sí, en realidad esa banca en algunos años del progresismo se puso en funcionamiento, pero lo cierto es que también fue bastante mentiroso su funcionamiento, porque solo era para quienes ellos decidían sentar en esa banca. Otros espacios que queríamos utilizarla nunca pudimos. La banca es abierta. Es una banca que el Consejo Deliberante tiene 24 bancas, y esta idea de una banca 25 es para que la ocupe un ciudadano que no ocupa el cargo de concejal, pero que pueda presentarse en lugar de otros ciudadanos a explicar y promover un proyecto para que después lo debatan los concejales. Nosotros, esa banca, por ejemplo, desde nuestro espacio jamás la pudimos usar, porque solo la utilizaban desde el gobierno, y hoy directamente no existe, nunca se ha implementado. Esto es, a ver, vamos a tratar de convocar a que otra vez esa banca esté al servicio de la comunidad, porque debe existir, porque de hecho está. No se usa. Lo que ocurre, si no, es que el Consejo Deliberante, como otros espacios institucionales, es una burbuja donde no hay participación de la ciudadanía, donde nadie se entera de lo que pasa ahí adentro, pero hay un pequeño detalle, que es que quienes están ahí adentro deciden el futuro de todos los que habitamos esta ciudad. Entonces es fundamental la participación popular, y a eso nos referíamos con que la participación tiene que ser también en esos espacios. Bueno, muchísimas gracias, Maya. Gracias a ustedes. Hasta luego.